noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Bienvenidos todos. Buenas noches. Perdonen la demora, pero es para darle tiempo a los compañeros que se conecten. Digamos, tenemos un pequeño inconveniente por eso, porque no, digamos, lamentablemente, porque tienen que atender otros cursos, no se pueden adicionar o incorporar a la hora indicada. ¿Sí me escuchan y ven la presentación? Félix, ¿se escucha bien? Bien, entonces hoy iniciamos con el primer tema contenido en el programa. Y como ustedes pueden percatarse ya de la lectura del programa que realizaron, aunque sea de una manera muy general y rápida, el primer punto que corresponde abordar en esta reunión es el tema relativo al derecho procesal penal. Cuando se inicia el estudio o el análisis de una disciplina jurídica, es importante siempre destacar los conceptos o las definiciones de esta rama del derecho. Y por supuesto, el derecho procesal penal no escapa a esa situación. Y es importante definir el derecho procesal penal porque a partir de la noción, a partir del conocimiento que tengamos de la rama del derecho que vamos a analizar, pues ya nos permite tener una visualización amplia o general de lo que debe ser el derecho procesal penal. Si yo, digamos, ahorita le preguntara a cualquiera con sus propios pensamientos o criterios, digamos, se expusiera, digamos, qué es lo que entiende o qué es lo que estima que es el derecho procesal penal. Es decir, ¿cómo definiría el derecho procesal penal? O sea, la primera interrogante que uno se formula cuando uno va a incursionar en el estudio de un, digamos, en este caso del derecho procesal penal, la primera pregunta que posiblemente nos formulemos es, bueno, ¿y qué es el derecho procesal penal? ¿Qué estudia el derecho procesal penal? ¿Cuál es el contenido del derecho procesal penal? En ese sentido, entonces, me gustaría que alguien de ustedes me pudiera exponer qué cree o cómo conceptualiza el derecho procesal penal. Licenciado, ¿le puedo dar una definición? Por favor. Se dice que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Ajá, muy bien. En efecto, o sea, la definición que el compañero nos está dando. Otra compañera, Juan Carlos Arias, dice que el derecho penal es adjetivo. Entonces, licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Podría ser el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y o las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. Bueno, más que todo la definición que usted nos da es del derecho penal sustantivo. Licenciado, ¿sí? Disculpe. ¿Bien? Buenas noches, licenciado. El derecho procesal penal es el conjunto de normas de derecho público que establece los principios y regula los órganos jurisdiccionales del Estado para la administración de justicia, así como el proceso para la solución de un conflicto jurídico en concreto o en particular. Ajá, muy bien. Realmente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le saluda Ligia Ramírez. Pues para mí sería la persecución de los delincuentes y las sanciones a las conductas de los bienes jurídicos y sociales. Ajá. E individuales. Exacto. Bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para mí sería como un conjunto de normas jurídicas que regulan el derecho público interno y el cual regula también el proceso de carácter penal. Ajá. Muy bien. Eso sería eso. Sí, en efecto, cada una de las definiciones expuestas por ustedes tienen elementos importantes que encierran la definición del derecho procesal penal. Algunos me decían que el derecho público, en efecto, como vamos a ver en un momentito,
una de las características fundamentales del derecho procesal penal es precisamente que es público. También hacían referencia a ustedes que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, me decían algunos. Y en efecto, todos han, digamos, proporcionado elementos torales en relación a la disciplina del derecho procesal penal. De tal manera que todos y cada uno pues tienen una noción, aunque sea muy elemental, de lo que es el derecho procesal penal. Y en ese sentido, pues vamos a tratar de exponer dos definiciones que concretamente encontramos en las distintas corrientes de pensamiento que han tratado de exponer, digamos, criterios en relación al derecho procesal penal. En ese sentido, entonces, vamos a encontrar acá dos definiciones muy simples, dos definiciones muy concretas, pero que encierran realmente el contenido de lo que es la disciplina del derecho procesal penal. La primera definición que aparece en la presentación relata que el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas, como ustedes atinadamente lo señalaron, que regula el desarrollo del proceso penal. Y en efecto, el derecho procesal penal jamás podría dejar de estar integrado o estructurado por un conjunto de normas jurídicas. Precisamente eso es lo que le da el matiz o lo que lo hace distinto de otras ramas de las ciencias, porque en este caso aplicado el derecho procesal penal al ámbito jurídico, pues definitivamente tendrá que ser siempre un conjunto de normas jurídicas, porque no pueden ser un conjunto de normas morales, un conjunto de normas sociales, un conjunto de normas éticas, etcétera, sino que necesaria y obligadamente tienen que ser normas jurídicas. ¿Pero y por qué son normas jurídicas? Pues sencillamente porque, digamos, el derecho procesal penal va encaminado a ser aplicado al ámbito del derecho, al ámbito legal, al ámbito jurídico. Y esas normas jurídicas, ¿qué es lo que regulan? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que tutelan? Pues sencillamente es el desarrollo del proceso penal. Pues como ven, es una definición muy simple. Sin embargo, nos da la idea de que el derecho procesal penal concretamente va a analizar, va a estudiar el proceso penal como tal. La segunda definición, pues también señala que es una disciplina jurídica que regula. Quizá es un poquito más amplia esta definición en el sentido de que ya no solo hace referencia al inicio del proceso penal, sino habla del desarrollo, de la finalización del proceso penal. Y es que el proceso penal tiene, digamos, un origen, tiene una génesis, pero no basta el origen o el inicio de ese proceso penal, sino que es indispensable que ese proceso penal se desarrolle en sus diferentes fases, en sus diferentes etapas. Por eso la definición segunda es mucho más amplia, porque no solo comprende el inicio del proceso penal, sino también dice el desarrollo y finalización. Así como todo proceso tiene un inicio, pues también tiene un final. Y en este caso, el derecho procesal penal pues va a estudiar, va a enfocar lo que es no solo la génesis del derecho del proceso penal, sino también toda la hilación o todo el proceso que sufre durante todo el procedimiento al cual es sometido un sujeto a quien se le denomina imputado, sindicado o procesado. Y, por supuesto, luego de agotar todas esas fases procesales o todas las incidencias que implica el desarrollo de un proceso penal, pues va a llegar a una etapa final, que puede ser a través de una sentencia o puede ser a través de otra forma anormal de terminar un proceso penal, como un sobreseimiento, como una desestimación, como un archivo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ese proceso penal tiene que regirse
tiene que, digamos, observar las normas o las leyes relativas al derecho procesal penal. Entonces, prácticamente tenemos ahí ya dos definiciones muy concretas de lo que es el derecho procesal penal. De manera que si en un momento determinado ustedes les requieren que señalen qué es el derecho procesal penal, pues aparte del criterio que cada uno de ustedes expuso, pues ya con estas dos definiciones, pues tenemos ya, digamos, elementos necesarios y suficientes para describir lo que es jurídica y técnicamente el derecho procesal penal. ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Todo claro, licenciado. Es licenciado. Muchas gracias. Bueno, como toda ciencia jurídica y como también ciencias extrajurídicas, están revestidas de características. Y cuando se habla de características de una disciplina jurídica, concretamente se está haciendo referencia a aquellas cualidades o a aquellas circunstancias que hacen que se diferencie de otras ciencias o de otras disciplinas jurídicas. Y el derecho procesal penal como tal está revestido de ciertas características, las cuales vamos a abordar únicamente las más esenciales. Eso no significa que las características que señalamos en la presentación sean las únicas. Por supuesto que al consultar ustedes algunos textos o enciclopedias relativas al derecho procesal penal y, digamos, ver las características, pues pueda que encuentren otras que no están indicadas en la presentación. La primera característica del derecho procesal penal, según la mayoría de tratadistas y de autores, es que su naturaleza es pública. ¿Por qué será el derecho procesal penal pública? ¿Por qué tiene por naturaleza el derecho procesal penal el ser una rama del derecho público? ¿Por qué? Porque únicamente es aplicable por el Estado. ¿Perdón? Porque únicamente lo puede aplicar el Estado. Porque únicamente lo puede aplicar el Estado. Muy bien, muy buena respuesta. También lo puede reparar únicamente el Estado. Busca la reparación y enmendar, ¿verdad? Los actos cometidos. La función jurisdiccional del Estado lo ejercita a través de los tribunales de justicia, cuyas normas procesales son imperativas y obligatorias para todos los ciudadanos. Así es, muy bien, muy bien. Función general es de orden público. Ajá. Bien, en efecto, digamos, acertadamente ustedes han señalado la característica esencial del derecho procesal penal. ¿Por qué es que se considera que es su naturaleza es pública? Pues definitivamente, como ustedes lo señalaron, se estima que el derecho procesal penal, su naturaleza es pública porque regula las relaciones que se generan entre el Estado y los particulares que transgreden, que infringen o que vulneran el sistema jurídico penal. ¿Ya? Por ejemplo, a una persona se le imputa la comisión de un hecho delictivo. Puede ser un robo agravado, etc. Pero, digamos, él, al exteriorizar una conducta típicamente antijurídica y que pueda subsumirse o encuadrarse en un tipo penal, en el ejemplo que les ponía de robo, pues obviamente ha transgredido la norma penal, ha vulnerado ese tipo penal, digamos, afectando el bien jurídico tutelado de una persona, de otra persona particular, que en este caso es su patrimonio. Entonces, este particular ha transgredido la ley penal, pero para que esa persona a quien se le atribuye la comisión de ese hecho delictivo pueda ser susceptible
de investigación, de persecución penal y de sanción con posterioridad, pues definitivamente tiene que haber un órgano del Estado, como lo decían las compañeras que intervinieron, que a través de la función que constitucional y legalmente le ha sido asignado, pues ejecute las normas del derecho procesal penal. Entonces, una persona que ha cometido un hecho delictivo para ser investigado tiene que entrar, o por decir así un término muy común, el Ministerio Público tendría que ejercer su función constitucional, que es la investigación de delitos de acción pública y, por supuesto, la persecución penal. Y si esta persona va a ser sometida a un órgano jurisdiccional, pues ahí entonces ya interviene el organismo judicial a través de los tribunales penales para, decretar las medidas necesarias para hacer cumplir el derecho procesal penal a través del proceso penal. Si esta persona, por el tipo grave del delito que ha cometido, en un momento dado va a ser privado de su libertad por orden de juez, pues allí entra también a participar el sistema penitenciario. Entonces, prácticamente en este ejemplo interviene el Ministerio Público como ente responsable de la investigación penal. Entra el organismo judicial a través de los juzgados penales o tribunales penales, ejerciendo el control de legalidad, el control de garantías y derechos fundamentales de las partes en la aplicación del derecho procesal penal. Y también entra el sistema penitenciario en caso el sindicado sea privado de libertad. Y en el caso de las víctimas, pues también podría entrar en juego otra institución, por ejemplo, el INACIR, la Procuraduría General de la Nación, otra institución del Estado. Entonces, esa interrelación que se produce entre instituciones del Estado, del sector justicia, con el particular, pues hace que ese derecho procesal penal sea público. Y también se puede afirmar que el derecho procesal penal es público porque, la aplicación de sus normas es para la colectividad, para toda la sociedad, ¿ya? Entonces también es público, porque, su aplicación no está limitada o restringida a determinado sector, a determinada población, sino que es a toda la colectividad que pudiese incurrir en la comisión de un hecho punible. Y también se señala que el derecho procesal penal es público porque trata de conciliar la paz social, con los intereses individuales, intereses colectivos e intereses individuales. Entonces, por esas circunstancias a las que ustedes y yo hemos hecho referencia, es que el derecho procesal penal es público. La otra característica del derecho procesal penal es que es instrumental. ¿Por qué creen ustedes que el derecho procesal penal es instrumental? Porque es un mecanismo que utiliza para la aplicación de la pena. ¿Perdón? Porque es el instrumento que utiliza el Estado para poder aplicar de forma necesaria y objetiva y obligatoria, dependiendo de las circunstancias de una norma jurídica. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Porque el Estado Yo lo que estaba diciendo era que es el mecanismo por medio de los mecanismos jurídicos que esta disciplina le otorga, protegiendo de esta forma a la colectividad y restituyendo la norma jurídica violada. Sí, en efecto. El derecho procesal penal es instrumental. ¿Por qué? Porque es el medio, es el vehículo o es el instrumento que permite la realización, la materialización o concreción del derecho penal sustantivo. ¿Ya? De nada serviría
que exista un código penal que regule los tipos penales y las faltas. Sería un texto muerto. Pero para que ese código penal pueda surgir a la vida jurídica, para que pueda ser aplicado concretamente, es imperativo que se haga a través de las normas del derecho procesal penal. Si volvemos al ejemplo de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito de robo, pues para que esa persona pueda ser sometida a un proceso penal, para que pueda ser investigada, para que pueda ser sancionada en su momento procesal, obligadamente tiene que existir un procedimiento. Y ese procedimiento está establecido en un cuerpo normativo que se denomina Código Procesal Penal. Entonces, hay una relación íntima, hay una conexión insoslayable entre el Código Penal y el Código Procesal Penal, entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. O sea, coexisten recíprocamente. ¿Ya? Tampoco se podría iniciar un proceso penal si no hay la comisión de un delito, si no hay la comisión de una falta. Entonces, para que ese proceso penal también surja al ámbito del derecho y pueda de manera práctica desarrollarse, es necesario que exista la comisión de un delito o de una falta. Entonces, ambos derechos, tanto sustantivo como adjetivo, están interrelacionados y no puede existir uno sin el otro. Entonces, el derecho procesal penal precisamente es instrumental, como decíamos, porque es un instrumento, es el medio idóneo o adecuado o pertinente para que el derecho penal sustantivo pueda ser aplicado. No sé si me explico. Licenciado, ahí se aplica el debido proceso, el principio del debido proceso o la garantía, en todo caso, que otorga la Constitución, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En el desarrollo de ese proceso penal, obligadamente tiene que sujetarse, como vamos a ver más adelante, a lo que es un debido proceso. Y el debido proceso implica la observancia obligatoria de todas las formalidades y los requisitos que la ley establece, tanto constitucional como leyes ordinarias, aplicables a los casos concretos que deben observarse o deben cumplirse. O sea, el debido proceso, que el debido proceso es un principio general que no es solo aplicable al derecho penal. El debido proceso se aplica en todas las áreas del derecho, incluso el debido proceso se aplica administrativamente, en un proceso administrativo. Porque el debido proceso implica el respeto de todos los derechos fundamentales de las partes en un proceso, en este caso penal, y en cualquier otro proceso. Bien, también se dice que el derecho procesal es imperativo. El término imperativo nos da a nosotros la idea de qué puede ser, cuando, digamos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la imperatividad. ¿Por qué el derecho procesal penal es imperativo? ¿Por qué creen ustedes que es imperativo? Porque es obligatorio. Porque nos manifiesta una orden. Ajá. Porque, licenciado, es imperativo porque ahí no es que si yo quiero, sino que yo tengo obligadamente que cumplir esta condena o esta obligación de responder a los actos que yo cometí. Exacto. Porque no puedo decirle no quiero o no puedo, sino que lo tengo que cumplir, y yo supongo que eso se refiere a lo imperativo. Así es. Así es. Como les decía. Entonces manifiesta una orden o una obligación. Ajá, exacto. Como les decía, la palabra imperativa nos da a nosotros la idea de que hay coerción
de que hay obligatoriedad, como ustedes lo decían. Entonces, el derecho procesal penal es imperativo porque sus normas se aplican aún en contra de la voluntad de la persona. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre la citación y también el artículo 173 del Código Procesal Penal. Y la Constitución claramente dice que todo ciudadano está obligado a atender una citación, siempre y cuando se den los requisitos que el mismo artículo 32 de la Constitución señala. Por favor, que alguien me lea el artículo 32 de la Constitución. El objeto de citación no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Gracias. Como ustedes pueden ver, el artículo 32 de la Constitución dice que no es obligatoria si no se señala el objeto de la citación. Pero si se señala el objeto contrario censo, entonces esa citación es obligatoria. Si un juez penal cita a una persona, en este caso pensemos en un testigo, o por alguna circunstancia el juez necesita que esa persona comparezca ante él por alguna diligencia, lo cita. Y esa citación no le están preguntando al citado si quiere ir o no quiere ir. Es una facultad del juez. El juez está investido de autoridad y como tal tiene esa facultad de citar a las personas. Entonces, allí vemos la imperatividad de las normas del procesal penal, del derecho procesal penal, porque estamos obligados a atender una citación. ¿Ya? Y si no lo hacemos, pues podemos incurrir en la comisión de un delito por no atender la orden de una autoridad competente. Por supuesto, siempre y cuando, como dice el artículo 32 constitucional, esa citación cumpla con los requisitos, las formalidades que establece el artículo 32. En cuanto a la citación, veamos el artículo 173 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que por favor lea el 173? Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público, el juez o el tribunal lo citará o residencia o en el lugar donde trabaje. La citación y notificaciones debe realizarse personal del Ministerio Público, el juzgado o tribunal que cite o pretenda notificar. La citación contendrá 1. El tribunal, el funcionario ante el cual debe comparecer; 2. El motivo de la citación; 3. La identificación del procedimiento; y 4. El lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Y la segunda parte dice: al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligada por las costas que se causaren. Las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente, y que en caso de impedimento deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. Como podemos ver en un ejemplo tan práctico y tan sencillo, allí las normas del derecho procesal penal son imperativas, son obligatorias. No nos dan la facultad de decidir si queremos o no queremos, sino sencillamente se nos está diciendo comparezca. Y tienen que comparecer, salvo que también la misma Constitución y el artículo 173 señalan que salvo causa justificada. Imaginémonos que a usted lo citan para mañana, pero usted está, o una persona citada para mañana, pero está padeciendo de una enfermedad o está padeciendo quebrantos de salud y no puede comparecer. Entonces, sencillamente, que justifique. Podría mandar una nota, un certificado médico o cualquier situación al juez y decirle, mire, no puedo comparecer por tal circunstancia.
ahí justificó su incomparecencia. Eso no lo hace incurrir en ninguna responsabilidad, ni penal, ni civil, ni administrativa. Pero por el contrario, si es citado y es debidamente notificado de la citación y no comparece sin justificar, pues el juez puede ordenar que lo vayan a buscar donde se encuentre y con la fuerza pública lo lleven a su presencia, ¿ya? Independientemente de la responsabilidad penal que pudiera incurrir por no atender esa citación. Y podríamos encontrar en el Código Procesal Penal una cantidad de ejemplos. Otro ejemplo podría ser que si hay una persona que le están atribuyendo a la comisión un delito de secuestro, por ejemplo, regulado en el artículo 201 del Código Penal, pues definitivamente, si luego de su primera declaración el juez establece que hay elementos que hacen presumir o creer que participó en ese hecho punible, pues puede ordenar su prisión. Y ahí no le están preguntando al imputado si quiere ir a prisión o no quiere ir. Dadas las circunstancias por el tipo penal, por la gravedad del tipo penal y por los medios de investigación que pudiera presentar el Ministerio Público, que relacionen, que vinculen al imputado con el hecho delictivo, pues el juez tomará una decisión de ordenar la prisión. Y ahí el juez no le está diciendo al imputado, mire, ¿usted quiere ingresar a prisión o no quiere ingresar? Él decide porque las circunstancias así lo establecen y ordena su ingreso a prisión, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la imperatividad, pues precisamente eso es, que el acatamiento, el cumplimiento de las normas del derecho procesal penal, aún en contra de nuestra voluntad o consentimiento. Y también se dice que el derecho procesal es formal. ¿Por qué será formal el derecho procesal penal? ¿Por qué será formal el derecho procesal penal? Porque debe cumplir una serie de requisitos. Ajá, muy bien. Sí, porque debe cumplir con una serie de etapas. Ajá, también, muy bien. Sí, digamos, el derecho procesal penal básicamente es formal porque está estructurado por un conjunto de normas jurídicas cuya aplicación debe ceñirse o debe adecuarse a las formalidades o requisitos establecidos en la ley. Es decir, por eso es formal, porque la aplicación del derecho procesal penal no es de manera antojadiza, de manera arbitraria, inobservando requisitos o formalidades de la ley, sino que su aplicación debe regirse por las formalidades establecidas, en este caso, en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, hablamos nuevamente de la citación. O sea, hay requisitos, tanto la Constitución, el artículo 32, como el 173 del Código Procesal Penal, claramente establecen qué requisitos mínimos debe contener una citación. Y entonces ahí vemos la formalidad de las normas del derecho procesal penal, porque esa citación no puede hacerse sin que se cumplan esos requisitos. Luego se habla de que el derecho procesal penal es interno. Pues también nos da la idea, en este caso, lo que es lo interno. O sea, el derecho procesal penal es interno porque sus normas se aplican únicamente en el estado o territorio que le da origen al derecho procesal penal. Por ejemplo, no podemos ir a aplicar el Código Procesal Penal a otro país, sino que el Código Procesal Penal guatemalteco, su aplicación es únicamente en el estado o territorio nacional, en el territorio guatemalteco. Si bien es cierto que hoy en día en materia penal hay tratados y convenios internacionales de ayuda mutua entre estados,
pero eso no significa que nuestro Código Procesal Penal se vaya a aplicar a otro Estado. No, sino que esa cooperación que existe entre Estados en materia penal, por ejemplo, hablemos de los tratados de anticorrupción, los tratados de extradición, los tratados de delincuencia organizada a nivel transnacional, etcétera, pues hay una reciprocidad de cooperación en materia penal, pero eso es distinto a la aplicación propiamente del Código Procesal Penal. Es decir, el derecho procesal penal guatemalteco, pues su aplicación va a ser única y exclusivamente en el Estado guatemalteco. Encontramos también que el derecho procesal penal es realizador. Y el derecho procesal penal es realizador sencillamente porque para que el Estado pueda, digamos, hacer efectivo el sistema de justicia penal, pues definitivamente tiene que valerse de no solo valerse de las normas jurídicas del derecho procesal penal, sino cómo va a hacer el Estado para aplicar esas normas jurídicas necesariamente a través de los órganos o de las instituciones creadas constitucional y legalmente para ese efecto. O sea, en otros términos, para que el derecho procesal penal se pueda realizar, pues definitivamente tiene que, como decía alguno de ustedes hace un momento, para que el Estado pueda ejercer esa función jurisdiccional y pueda realizar y aplicar las normas del derecho procesal penal, es necesario que existan instituciones que apliquen esas normas. Ya hablamos del Ministerio Público, hablamos del organismo judicial, pensemos en la defensa pública, pensemos en el sistema penitenciario, en la Policía Nacional, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etcétera, etcétera. Entonces, para realizar el derecho procesal penal, el Estado tiene que recurrir a esas instituciones para poder materializar las normas del derecho procesal penal. Y una última característica que no está contenida en la presentación es que el derecho procesal penal se dice que es autónomo. Algunos autores, posiblemente cuando ustedes consulten algunos textos o libros en relación a las características del derecho procesal penal, pues pueden encontrar criterios encontrados, valga la redundancia, entre autores que señalan que el derecho procesal penal no es, por decirlo así, absolutamente autónomo, sino que es relativamente autónomo. Y los relativistas sostienen su criterio en cuanto que ellos dicen que, siendo el derecho de consecuencia de, digamos, de la sociedad y que depende de la sociedad, pues eso lo hace relativamente autónomo, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de autores señala que el derecho procesal penal en efecto sí es autónomo. Y ellos sostienen que es autónomo porque tiene sus propios principios, su propia metodología, sus propios procedimientos, sus propios, digamos, principios, doctrinas, etcétera. Y por lo tanto, pues esas características lo hacen autónomo o independiente. Si bien es cierto, se relaciona con otras ciencias, tanto jurídicas como extrajurídicas, eso no hace que sea dependiente, sino que necesariamente tiene que existir una relación, como vamos a ver más adelante, entre las ramas del derecho. Pero esa conexión o esa vinculación que pudiera generarse entre el derecho procesal penal con otras ciencias del derecho no la convierten en una rama dependiente.
sino que es independiente precisamente porque tiene sus propios principios, sus propios procedimientos, sus propias teorías, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, el doctor Maynor Parhusen, que ha escrito libros sobre derecho procesal penal, que es un autor guatemalteco y que su libro está recomendado en el programa. En la bibliografía, él habla, cuando se refiere a la característica de autonomía del derecho procesal penal, él señala que el derecho procesal penal tiene una autonomía legislativa, tiene una autonomía jurisdiccional o jurídica, podríamos decir, y también una autonomía científica. ¿Y en qué consiste la autonomía legislativa? Pues la autonomía legislativa del derecho procesal penal concretamente se refiere a que tiene su propio cuerpo normativo. Y entiéndase, existe un código procesal penal, existe un código penal, existen leyes especiales conexas en materia penal, como por ejemplo la ley de narcoactividad, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley anticorrupción, la ley del adolescente en conflicto con la ley penal, etcétera, etcétera, la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Todos esos cuerpos normativos hacen que el derecho procesal penal tenga una independencia legislativa. ¿Por qué independencia legislativa? Porque el organismo legislativo ha emitido leyes específicas o que concretamente se refieran y se aplican al ámbito penal. Y la independencia jurídica o judicial, porque también el Estado ha creado órganos jurisdiccionales en materia penal, que son los competentes para juzgar y promover y ejecutar lo juzgado en materia penal. Y también finalmente la independencia o autonomía científica, porque el derecho procesal penal tiene sus propias doctrinas. Hay tantos tratadistas en materia penal, no solo sustantiva, sino adjetiva. Y cada vez les decía yo al inicio del curso que el derecho procesal penal o el derecho penal en general es una de las ramas de la enciclopedia jurídica que más cambios ha tenido, que está en constante evolución. Cada vez surgen nuevas corrientes sobre derecho penal, sobre derecho procesal penal, sobre derechos del imputado, sobre derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. Y que por supuesto pues son doctrinas, teorías, tratados exclusivamente en materia penal, tanto sustantivo como adjetivo. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, compañeros? No, licenciado. No, licenciado. Muy bien. Claro, licenciado. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Diga? Disculpe, ¿podría repetir la definición de independencia jurídica? Disculpe. Sí, le decía que para el doctor Maynor Parhusen, la autonomía jurídica que tiene el derecho procesal penal es que el organismo legislativo o el Estado a través del organismo legislativo ha creado, digamos, órganos jurisdiccionales, entiéndase juzgados o tribunales con competencia en materia penal. ¿Ya? Por ejemplo, veamos, por favor, el artículo 43. Veamos el artículo 43 del Código Procesal Penal. Alguien que por favor lea el artículo 43 del Código Procesal Penal. Competencia.
Tienen competencia en materia penal los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los jueces unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Ajá. El artículo 43 claramente hace una clasificación de qué juzgados son competentes en materia penal. Y esos órganos jurisdiccionales, el Estado los ha creado a través del organismo legislativo, ¿ya? Y si nos vamos al artículo 203 de la Constitución, que por favor alguien le dé lectura, el artículo 203, no sé si la imagen, sí se está viendo la imagen. Sí, licenciado. ¿Y su servidor se mira, no? Sí, también, licenciado. Sí, también. Es que aquí no, bueno, pero bueno. Artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Compadre. Muchas gracias. Bien, como ustedes pueden percatarse de los artículos que hemos citado, pues ahí podemos encontrar esa característica de la, digamos, autonomía jurídica o jurisdiccional. A eso se refiere la autonomía judicial o jurídica. Bien, nos vamos entonces a ver el objeto del derecho procesal penal. Toda ciencia jurídica tiene una finalidad y el derecho procesal penal no escapa a ello. Entonces, ¿cuáles son, básicamente, cuál es el objeto del derecho procesal penal? Primero, podemos señalar, dice, la realización de la justicia penal. ¿Ya? El derecho procesal penal lo que busca es que la justicia penal se aplique, que la justicia penal cobre vida jurídica, que la justicia penal no sea letra muerta, que exista únicamente en el Código Penal y que no se le dé vida. Pues ya dijimos que una característica del derecho procesal es que es instrumental y como tal, pues permite la aplicación del derecho penal sustantivo o material. Entonces, el derecho procesal penal busca la realización de la justicia penal. Es decir, que la justicia penal no sea algo lírico, sino que sea, digamos, que se aplique en la realidad cuando una persona ha transgredido la ley penal. Una persona que es víctima de la comisión de un hecho delictivo, al momento de promover la denuncia, busca que se le haga justicia penal, porque han sido vulnerados sus derechos, han sido transgredidos sus derechos e intereses. Y desde el momento que él promueve, plantea o, digamos, promociona una denuncia, pues está buscando que el Estado, a través de las instituciones responsables legal y constitucionalmente, apliquen esa justicia penal. Y dice a través del proceso penal. Ya claramente hemos señalado que el derecho penal sustantivo solo puede materializarse a través del proceso penal.
Entonces, el primer, podríamos decir, objetivo del derecho procesal es la realización de la justicia penal a través del proceso penal. Luego, alguien al inicio, cuando preguntábamos, hicimos una pregunta, alguien decía reconocimiento de un derecho conculcado. Por supuesto, el derecho procesal penal a través del Estado está obligado a reconocimiento de la vulneración de un derecho. La Constitución de la República, en el artículo 2, garantiza el derecho a la justicia. Alguien que lea el 2 de la Constitución, por favor. Deberes del Estado. ¿Sí? Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, dice, cuando hablamos del reconocimiento de un derecho conculcado, eso significa que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de reconocerle, en este caso a la víctima, que ha sido afectada en sus derechos, en su patrimonio, en su libertad, en su vida, y esa vulneración tiene que ser reconocida por el Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 2 constitucional indica claramente que es deber del Estado garantizar la libertad, la vida, la justicia, etcétera, etcétera, que son derechos fundamentales inherentes a toda persona. Y el Estado tiene la obligación de proteger, de tutelar, de resguardar esos derechos. Y al ser afectados, el Estado tiene la obligación de responderle a la víctima o a las personas que han sido afectadas por la comisión de un delito el restablecimiento o reconocimiento de esa afectación. Luego dice la remuneración material o moral del derecho afectado. Por supuesto, si vemos el artículo 124 del Código Procesal Penal, que yo también pido por favor que alguien le dé lectura al artículo 124 del Código Procesal Penal, que habla del derecho a la reparación digna. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. Número 1, la acción de reparación. Dejémonos ahí, gracias. Ok. Ahí encontramos nosotros que, digamos, la reparación digna fue podríamos decir, una reforma que el Código Procesal Penal introdujo en el año 2011. En el 2011 el Código Procesal Penal fue reformado en varios artículos y uno de ellos es la incorporación de la reparación digna. ¿Ya? Recordemos que la comisión de un hecho delictivo genera el nacimiento de dos acciones, la acción penal para la persecución penal y la reparación digna para el resarcimiento de daños y perjuicios provocados por un delito o por una falta. Y entonces también el derecho procesal penal busca la remuneración material o moral del derecho afectado. En cuanto a la reparación moral, pues definitivamente es muy cuestionable, es muy discutido, muy polémico, porque pues se dice que la reparación moral no tiene una cuantificación económica, no puede valorarse monetariamente, sino que la reparación moral es difícil de poder repararse, a diferencia de una, digamos, remuneración material, una remuneración económica.
Pero ya cuando veamos lo relacionado a la responsabilidad, a la reparación digna, daños y perjuicios, etcétera, pues vamos a explicar con mayor detenimiento lo relativo a la reparación moral. Y finalmente, el, digamos, derecho procesal penal también tiene como finalidad, dice, resolución judicial positiva o negativa de la pretensión del Estado a quien dice negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce por medio del Ministerio Público. Definitivamente, el derecho procesal penal siempre busca, aparte de los otros aspectos que hemos señalado, pues todo, en este caso, proceso penal debe concluir con una decisión judicial o también una decisión del Ministerio Público, pero va a tener siempre una final, digamos, una forma de concluir ese proceso penal. Si hablamos de proceso penal ante un órgano jurisdiccional, pues este puede concluir por una sentencia, que puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. O puede ser también un sobreseimiento, puede ser un archivo del proceso, puede ser una desestimación, o también puede ser una medida alterna para solucionar ese conflicto penal. Que también son temas que vamos a abordar en su momento. Pero siempre va a haber una forma de concluir, así como el proceso penal tiene una forma de iniciar, también el proceso penal tiene diferentes maneras de concluirse o de finalizarse. Y por supuesto, como señala aquí esta última finalidad, dice resolución judicial positiva o negativa de la pretensión. Si una persona que es víctima del hecho delictivo presenta denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, luego de agotada la investigación, determina la responsabilidad penal del imputado, pues prácticamente primero pedirá su aprehensión, luego ser sometido a todo el proceso penal y puede que llegue hasta un juicio oral y público en donde se discuta su inocencia o su posible responsabilidad penal. Y esa decisión va a concluir en una sentencia que puede ser, como señalé, absolutoria o condenatoria. Dependerá de la valoración de la prueba que hagan los jueces en el juicio oral. Y de esa forma el Estado, dice, cumple de una u otra manera la función de garantizar la justicia. Y, por supuesto, en este caso dice la ejerce por medio del Ministerio Público, pero también es básicamente en cuanto a la investigación, pero también la cumple a través de los órganos jurisdiccionales si esta persona es sometida a un proceso penal. Miren, nos queda estos temas y no sé si, como prácticamente lo que seguiría es la relación del derecho procesal penal con otras ramas del derecho, si agotamos el tema por el tiempo o la hora o dejamos hasta aquí y continuamos el día martes con el tema. Continuamos el martes, licenciado. Por favor, el martes. Bueno. Vamos a orar por mi pastor porque está malito. Bueno. Ahorita 8:15, gracias. Bueno. Sí, dejémoslo ahí porque prácticamente lo que sigue es importante porque es la relación todo es importante definitivamente, pero lo que corresponde abordar sería la relación del derecho procesal penal con otras ramas del derecho, con el constitucional, con el penal, con el derecho procesal civil, con el administrativo, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos implicaría prácticamente un periodo. Y aparte de ello, pues los otros subtemas que están pendientes. Y atendiendo a la hora, pues mejor concluyamos esta noche con la primera parte del primer punto para continuar el martes y concluirlo el martes.
Y si no hay preguntas, dudas, pues entonces damos por concluida la... Licenciado, yo sí tengo una duda, disculpe. ¿Manda? Sí tengo una duda, disculpe. ¿Cómo vamos a hacer con la asistencia? Fíjese que no sé si el sistema ahorita automáticamente está grabando digamos, en los semestres anteriores, el mismo sistema, cuando el estudiante ingresaba o se conectaba, prácticamente el sistema lo registra. Y posteriormente a nosotros nos mandan el mismo sistema, nos muestra la cantidad de alumnos y quienes se conectaron. Así es, licenciado. El mismo sistema lo hace. ¿Manda? Está bien, el mismo sistema lo hace. Ajá. Sí, porque en lista no pasamos. Porque sí nos han mandado link para asistencia. ¿Manda? En otras cátedras sí nos han mandado link de asistencia, por eso era mi duda. Ah, bueno, no tenga pena, pero realmente... Muy amable, gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que la pasen bien. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Buenas noches.